Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 18 del Santo Evangelio según Mateo. Este capítulo comienza con el tema ¿quién es el más importante? Y dice la palabra de Dios que en una ocasión los discípulos de Jesús se acercaron a él y le preguntaron: Maestro, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Y Jesús llamó un niño de los que se encontraban allí y lo puso en medio de los discípulos y les dijo: les aseguro que si ustedes no cambian su actitud y se vuelven como niños, no podrán entrar al reino de Dios. Y siguió Jesús diciéndole a sus discípulos: el más importante en el reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que Jesús les dijo a sus discípulos y con ellos a nosotros es que para nosotros entrar al reino de Dios tenemos que limpiarnos de pecados, porque los niños no tienen pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y para limpiarnos de pecados, tenemos que recibir la palabra de Dios. Y al recibir la palabra de Dios, la ponemos en práctica. Y a poner en práctica la palabra de Dios, nos limpiamos de pecados. Y a quedar limpios de pecados, recibimos el Espíritu Santo, es decir, el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautizo del Espíritu Santo, quedamos facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 18 del Santo Evangelio según Mateo, el peligro de caer en pecado. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a sus discípulos y les dijo: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo más profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Y siguió Jesús diciéndole: qué malo es para el mundo que hayan tantas invitaciones al pecado. Siempre las habrá, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque no solamente caen en pecados los hombres y las mujeres que hacen cosas malas, también caen en pecados los hombres y las mujeres que hacen que los demás hagan cosas que lo lleven a caer en pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a sus discípulos y le dijo: por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entre en la vida manco o cojo y no con tus dos manos o tus dos pies sea arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no con tus dos ojos sea arrojado a fuego del infierno. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola.
lo que está diciendo la palabra de Dios es que nunca se deben hacer cosas que lleven al hombre o a la mujer a caer en pecados, porque al caer en pecados nunca entrarán al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 18 del Santo Evangelio según Mateo, la parábola de la oveja perdida. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y les dijo: no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están siempre en la presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos enseña la palabra de Dios es que el Padre no quiere que ninguno de sus hijos se pierdan. O dicho de otra manera, el propósito de Dios es que todos los hombres y las mujeres que vivimos en este mundo volvamos a su reino. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 18 del Santo Evangelio según Mateo. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y le dijo: si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 personas. Si tampoco le hace caso a ellos, díselo a la congregación. Y si tampoco hace caso a la congregación, ese hermano será considerado como un pagano, es decir, como un pecador. Y siguió Jesús diciéndole a sus discípulos: les aseguro que lo que ustedes aten en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en este mundo también quedará desatado en el cielo. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que para ese momento ya los discípulos de Jesús habían recibido el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo hacía milagros a través de ellos. Porque de esto todos debemos estar claros, hermanos y hermanas. En esta tierra, nosotros, los seres humanos, no tenemos poder para hacer milagros. Los milagros los realiza el Espíritu Santo a través de nosotros. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y le dijo: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará.
porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en el medio de ellos. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas. El único que está autorizado por el Padre a estar aquí en la tierra, en medio de todas las personas que están hablando de la palabra de Dios, es su Hijo, es decir, Jesucristo. Después nadie más. Es por ello, hermanos y hermanas, que el mismo Jesús nos dice a nosotros que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y de esta parte, hermanos y hermanas, todos debemos estar totalmente conscientes, totalmente claros. Solamente Jesús puede interceder entre Dios y los hombres, porque el único que está autorizado por Dios para estar en el medio de nosotros cuando estamos hablando de la palabra de Dios es Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios que entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta 7 veces. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que nosotros debemos de perdonar a los hermanos siempre. Siempre debemos de adoptar la actitud de perdonar a los demás. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en el capítulo 18 del Santo Evangelio según Mateo. La parábola del funcionario que no quiso perdonar. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y les dijo: el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerla cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Señor, ten paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión del funcionario, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad de dinero. Lo agarró por el cuello y comenzó a ahorcarlo, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Entonces dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión contigo. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes
no perdona de corazón a su hermano. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros, hermanos y hermanas. Si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. A partir de hoy, pongan en práctica la manifestación de amor más genuina que Dios ha ordenado, que es el perdón a los demás. Con esta parte, hermanos y hermanas, hemos finalizado el análisis del capítulo 18 del Santo Evangelio según Mateo. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.